Feliz sábado. Qué experiencia compartir con ustedes esta serie de temas. La verdad que muy contento, agradecido por la confianza y bueno, agradecido también por las bondadosas palabras que han tenido conmigo, el pastor especialmente, muchas gracias. Hay algo que tenemos que tener todos muy presente y muy claro. El protagonista aquí es el Espíritu Santo. Es cierto que utiliza dones y es cierto que lo mejor que podemos hacer es ponerlos en sus manos para que, potenciados por Él, salga lo mejor posible el mensaje que Él desea transmitir. Una vez un amigo muy querido me transmitió un pensamiento que a mí me cambió la vida. Es un pensamiento que voy a compartir con ustedes ahora. Tiene que ver con la importancia de un tipo de oración que vamos a ejercitar precisamente ahora. Vamos a hacer una pequeña dinámica de oración. Lo vamos a hacer en forma individual. Lo vamos a hacer sentaditos como estamos. Y vamos a incluir en nuestra oración todo lo que querramos decir al Señor. Pero un punto en particular no puede faltar. Un punto que, en mi criterio, debería abundar más. Un punto en la oración del cual el pueblo de Dios, tengo la leve sensación, y ojalá me equivoque, tengo la sensación de que escasea. Estoy hablando de la confesión. ¿Por qué la confesión? El apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 1, versículos 8 al 10, lo podemos buscar si quieren, tiene un pensamiento muy incisivo en relación a la confesión. Le vamos a dar una breve lectura. Dice allí, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Hermanos queridos, el pueblo de Dios, en este tiempo, si hay algo de lo que tiene que echar mano, es de la verdad, para vivirla y para compartirla. ¿Es así o no? Para que esté la verdad en nosotros, tenemos que tener bien claro cuál es nuestra condición. Y allí dice que no podemos engañarnos a nosotros mismos, tenemos que ser conscientes de que tenemos, aquí lo dice, pecado. Pero, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y no solo para perdonar, sino para limpiarnos, ¿de qué cosa? De toda maldad. Problema de raíz. ¿Recuerdan el Edén? ¿El arbolito? De la ciencia, del conocimiento, ¿de qué cosa? Del bien y del mal. ¿De qué nos propone este pasaje limpiarnos? Del mal. ¿A consecuencia de qué? De confesar. Versículo 10. Necesitamos tener esto en claro. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso, porque Él nos revela nuestra condición. El Espíritu Santo nos revela nuestra condición, nos convence de pecado. Por lo tanto, si negamos nuestro pecado, lo hacemos mentiroso a Dios. Y necesitamos que la palabra de Dios more en nosotros. Así que vamos a poner 2 minutos reloj. Si me ayudan allí desde audio a cronometrar, 2 minutos reloj. Al minuto y medio vamos a escuchar una música suavecita que nos va a dar la señal de que tenemos que ir redondeando nuestra oración. Y vamos entonces a cerrar nuestros ojos y dedicar un tiempito a orar, a conectarnos con Dios, pero en esta oración incluir confesión. ¿Sí? Damos paso entonces.
Muy bien. Gracias por este momento que contribuye a enfriar el mundo en nosotros y encender el espíritu. Es sábado. Ya dijimos feliz sábado. Pero ahora creo que me siento con más confianza para poder compartir la palabra de Dios. El pensamiento que les iba a decir y que no terminé de decir es el siguiente. Un amigo me dijo: Andrés, sin confesión no hay poder. Eso a mí me cambió la vida. Desde que escuché eso vivo la vida diferente. Y te invito a que hagas parte de tu vida, incorpores en tu rutina de oración este elemento. Y te invito a buscar en el buscador de las citas de la hermana White la confesión, la diferencia que hace en tu vida. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Joel, profeta menor del Antiguo Testamento. Para quienes conocen los libros de memoria, después de los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel. Joel tiene pocos capítulos, pero intensos, llenos de intensidad, llenos de poder. Joel predicó su mensaje en torno al año 830 a.C. e incidió en un punto de la historia del pueblo de Dios que fue neurálgico. Era la infancia del rey Joás. Encontramos por allí la historia en el segundo libro de los Reyes, el capítulo 11. En esa época, siendo que el rey era un niño, los sacerdotes tenían la preeminencia, la hegemonía, ejercían en forma indirecta el poder. Y a estos sacerdotes es quien Joel va a dirigir su mensaje, particularmente el primer capítulo. Eran tiempos difíciles, tiempos complicados. Joel capítulo 1, versículo 2, dice allí: Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido algo semejante en vuestros días o en los días de vuestros padres? ¿Cuál es el llamado de atención? ¿Cuál es el elemento que utiliza para captar la atención del pueblo? Lo que está pasando, lo están viviendo hoy. No es algo que le contaron los padres. Y tiene tremendo paralelismo con lo que estamos experimentando hoy en día. La pandemia no te la contaron tus padres, la estamos viviendo hoy. La cantidad de terremotos que hay en el mundo, que todos los años rompemos récords con los sismógrafos, no te la contaron tus papás, la estamos viviendo hoy. La cantidad de problemas socioeconómicos que estamos viviendo por el mundo. No hace falta que nuestros papás nos cuenten la crisis de los 20 o de los 70. La estamos viviendo hoy. Este es un mensaje pertinente para nosotros porque lo que está pasando en el mundo nos tiene que llamar poderosamente la atención. Dice el versículo 3, de esto le contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a vuestros hijos y sus hijos a la siguiente generación. Y me detengo en esa palabrita, generación, que está causando cada vez más ruido dentro de nuestra iglesia. Generación. Porque hay muchos que están a la expectativa de cuándo será, cuál será la última generación. Y hay toda una teología que va en esa línea. ¿Será que nosotros tendremos hijos y nietos y bisnietos para contarles lo que hemos vivido? ¿Será que habrá tanto tiempo en el cronómetro del mundo como para que nosotros podamos transmitir las experiencias de hoy? ¿O será que la inminencia no nos va a permitir la inminencia de la segunda venida? En días de Joel habla y llama la atención a esto porque habían pasado unas cuantas cosas en ese tiempo. Había algunas plagas presentes, unas tragedias ambientales, vaya si las hay hoy en día, pero en tiempo de Joel también había. Una de ellas era plaga de langostas.
Dice allí el versículo 4, lo que dejó la oruga se lo comió el saltón. Yo estoy con la Reina Valera 95, la Reina Valera 60 dice un poquito diferente. La mía dice, lo que dejó la oruga se lo comió el saltón, lo que dejó el saltón se lo comió el revoltón, y lo que el revoltón dejó se lo comió la langosta. Algunos dicen por allí que es una forma de hacer un eco de Levítico 11, donde habla allí de los animales limpios y los impuros, y entre los insectos que se pueden comer figura allí la langosta, y aparecen allí 4 variedades de langosta. Sin embargo, los términos no coinciden exactamente, y más bien parece el texto querer decirnos o hablarnos de las 4 etapas que el bichito la langosta, tiene en su vida. Esas 4 etapas son el huevo, cuando es una larva, también es plaga porque también consume recursos. La segunda etapa es que se convierte en una especie de mosquita. En estas 2 etapas el problema es la abundancia, están por todos lados. Se reproduce muchísimo la langosta. Después vienen 2 etapas que ya son más adultas. Una es la saltona, todavía no vuela, es como un saltamonte, ¿verdad? Saltón. Y después está la langosta voladora. ¿Cuándo la langosta se convierte en plaga? Cuando hay desequilibrios en el medio ambiente. Esos desequilibrios pueden pasar por 2 factores. Uno, escasez de los depredadores naturales de la langosta. Entonces la langosta prolifera. El otro factor puede ser escasez de la comida de la langosta. Entonces la langosta emigra y altera otros ambientes que no estaban tan equilibrados y los desequilibra. No sabemos cuál fue la causa, pero en tiempos de Joel abundaban langostas de todos colores y tamaños por todos lados. ¿Cuál es la consecuencia de que haya abundancia de estos bichitos? Bueno, los árboles frutales lastimados, podridos. Los cultivos comidos. El ciclo natural de renovación de la tierra alterado. Y para colmo de males, no solamente estaba la presencia de la langosta, había habido una serie de incendios forestales en todo el reino del sur, Judá y Benjamín. Por eso hay algunos textos allí que hablan de que ardían, ¿verdad? Versículo 7, asoló mi vid, descortezó la higuera, todo lo desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Todos los recursos alimenticios que eran parte vital de la economía de Judá escaseaban. ¿Qué es lo que pasa cuando escasean los recursos y llegan las crisis económicas en los hogares? Yo quisiera decir que levante la mano que alguna vez vivió una crisis económica, pero estamos en Argentina, así que todos van a levantar las manos. ¿Y qué pasa con el estado de ánimo? ¿Qué pasa con la tranquilidad? ¿Qué pasa cuando un padre ve a los chicos y empieza a contar la comida que le queda? ¿Qué pasa cuando empezamos a racionar todo en nuestra vida? Cuando empezamos a racionar la educación porque no podemos pagar el colegio que queremos pagar. Cuando empezamos a racionar el dinero para transporte porque escasea y empezamos a quedarnos más, a aislarnos. Cuando empezamos a racionar mismo la comida. Cuando empezamos a racionar el tiempo. Porque ¿qué es lo que pasa cuando hay crisis económica? Por lo general, los adultos responsables de llevar adelante el hogar salen a buscar más trabajo. Y si tenemos más trabajo, tenemos menos tiempo. Y si en la familia tenemos menos tiempo, proliferan problemas que hoy en día están bastante estudiados. Y no por estar estudiados los tenemos solucionados, porque seguimos con las mismas problemáticas. Es más, se van incrementando. El tiempo de calidad en la familia disminuye notoriamente. Y no solamente está el problema de que escasea el tiempo porque hay exceso de esfuerzo para el trabajo, sino que cuando tenemos ese poquito de tiempo dedicado a la familia estamos tensos, cansados, nerviosos. Y el tiempo que está destinado a ser de calidad se vuelve de poca calidad. Yo el primero. Esta era la realidad del pueblo de Dios en tiempos de Joel. Todo estaba afectado, todo estaba desequilibrado.
Como me dijo una vez un pastor amigo muy querido, nosotros somos hijos de la cultura y lo que experimentamos culturalmente lo traemos a la iglesia, hasta sin querer. En mi infancia, adolescencia y adolescencia tardía, ya de jovencito, y siempre me gustó estudiar, siempre me gustó leer, siempre me gustó la filosofía y leía autores. Uruguay es un país chiquitito y muy politizado, entonces hay autores de referencia que no se escapan a ninguno. Por ejemplo, Karl Marx, sociólogo, economista. Mijaíl Bakunin, otro ideólogo del anarquismo, la ausencia del Estado. Otros por allí podríamos mencionar que tienen que ver con la sociología. Y todos estos eruditos plantean soluciones y por ahí algunos se convencen, pero esto está bueno, esto tiene lógica, tiene coherencia, es aplicable, se debe hacer así. Está fantástico. El apóstol Pablo dice, analizadlo todo, retened lo bueno. El problema está en nuestro filtro. ¿Cómo hacemos para separar lo bueno de lo malo entre todo lo que hay para elegir entre los pensamientos del mundo? Y nos vamos empapando y convenciendo de cosas, y esas cosas que en realidad las traemos, las incorporamos en el mundo, en la cultura, en nuestra sociedad, las traemos a la iglesia. Y podría agregar, y no quiero que nadie se enoje conmigo, ¿no? Pero así nos va. A veces tenemos divisiones infantiles dentro mismo del pueblo de Dios. ¿Y quién nos mandó a poner el foco en visiones de seres humanos? Nadie. Absolutamente nadie. Todo esto estaba pasando en tiempos de Joel también, en otro contexto, con otras realidades, con otros pensadores, otros pensamientos, otras influencias culturales, pero también estaban presentes estas problemáticas. Ahora, hay algo que no cambió, y es nuestro Dios. El mismo Dios que tuvo misericordia del pueblo de Judá en el siglo IX a.C., es el mismo Dios que hoy lidia con nuestras problemáticas y que tiene misericordia de nosotros. Las mismas soluciones que Dios aplicaba al pueblo de Judá, al reino del sur, en tiempos de Joel y a través de Joel, son las mismas soluciones que tenemos que abrazar hoy para nuestros tiempos. Nuestra crisis de valores, que afecta a la calidad espiritual de nuestras vidas, es similar a las crisis de valores de los seres humanos de todos los tiempos. Si el pueblo fuera fiel, se ahorraría muchas cosas. Y acá hay un problema que es una ecuación que no terminamos de cerrar. Pregunta número 1. ¿Quiere decir entonces que todos nuestros males son a causa de nuestra falta de fidelidad? Lo dejo como pregunta retórica. ¿Quiere decir que si me está yendo mal es porque estoy haciendo las cosas mal? ¿Quiere decir entonces que hay una especie de retribución entre lo que hago y lo que me pasa? No es exactamente tan sencillo. No es tampoco fácil de explicar porque no estamos en la mente de Dios para explicar cada una de las problemáticas individuales que nos afectan a cada uno. Pero hay respuesta. La Biblia está llena de promesas de respuestas, de conocimiento, de sabiduría. Ahora sí es cierto que si realmente experimentáramos la fidelidad a Dios en los términos que Dios quiere que la vivamos y experimentemos, reitero, no en los términos que a mí me parece que es la fidelidad, porque ahí podemos tener un problema. Mi cosmovisión, mi filtro entre lo bueno y lo malo puede estar agrietado, puede estar deteriorado, puede estar mal confeccionado, puede tener defectos de fábrica. Puede que no esté viendo a Dios con los lentes correctos. Puede, en otras palabras, que lo que yo pienso que está bien no esté bien. De hecho, el mundo está lleno de buenas intenciones, y así me dijeron, el cementerio está lleno de buenas intenciones.
Y ahí radica el problema. ¿Te gustaría? Deuteronomio 28:38 dice lo siguiente: sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta vendrá y lo consumirá. Eso pasa cuando no estamos en la sintonía correcta con Dios. ¿Será que necesariamente, si yo me mato trabajando y lo que cosecho es poco, es porque estoy mal con Dios? Bueno, yo me atrevo a decir que en el 90% de los casos hay algo que hay que corregir. Hay algo que hay que mejorar. Pero el problema de la maldad tiene dos caras. Una es la maldad que sale de mí y me lleva a consecuencias negativas. Y otra es la maldad que está en el entorno y me afecta a mí. Sin embargo, la promesa de Dios es la misma. Si hay fidelidad al pacto de amor, si hay fidelidad de compromiso en el relacionamiento amoroso con Dios, cercano, íntimo, si hay confianza verdadera con Dios, Dios se va a encargar de limitar el mal que pueda salir de mí, así como el mal que pueda estar en el entorno y me pueda afectar a mí. En resumen, la problemática de fondo es el pecado, el problema del pecado. Pecado es vivir fuera de la armonía con Dios. Hay algunos pasajes que quiero compartir con ustedes, sin perder de vista a Joel. Vamos a abrir en Daniel capítulo 9. Una de las oraciones más impactantes que registra el texto bíblico. La oración de confesión, donde Daniel está preocupado por las consecuencias nefastas que han acaecido sobre el pueblo de Dios por causa de la infidelidad y el pecado. Y allí Daniel aplica el antídoto, el remedio, la confesión. Esta es una oración de confesión. Y dice allí: hemos pecado, plural, primera persona plural, hemos pecado. Hemos cometido iniquidad, hemos actuado impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. En hebreo literalmente dice: pecamos doblegados por la maldad. Hemos sucumbido a la maldad, tanto interna como de la maldad que influye en mí, en mi entorno. Hemos sucumbido, dice allí. Hemos sido doblegados. Y es interesante que como respuesta a esta oración, como respuesta a esta confesión de parte de Daniel, aparece allí el ángel Gabriel. Y en el versículo 24 del capítulo 9 de Daniel, dice allí lo siguiente: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para, y acá hago un paréntesis explicativo. Estas 70 semanas tienen que ver con tiempos proféticos, los cuales no son la consigna del día de hoy, pero que algo de eso vamos a hablar en estos temas que vamos a compartir. Tienen que ver con el inicio del día en que Dios comenzó a juzgar, Jesús comenzó a juzgar. Pero sin detenernos en los tiempos proféticos, dice allí que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar ¿con qué? Con la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Acá concretamente se está hablando que en ese periodo de tiempo mayor en el cual Jesús va a iniciar el juicio, va a haber un momento en el cual se va a poner un antes y un después para el problema del pecado. Ese momento es la cruz. La profecía de las 70 semanas refiere a la cruz. Estas 70 semanas ponen fin a 3 elementos. Y acá hay 3 palabritas que dimensionan la totalidad de la problemática del pecado. Prevaricación, hebreo peyá, falsificación de la religión.
Cuando uno, en vez de hacerse a la imagen de Dios, hace a Dios a la imagen de uno, está cometiendo peyá, está siendo rebelde, está prevaricando, está falsificando los lazos para religarse con Dios, está falsificando la religión. Siguiente palabrita. Expiar la iniquidad. Hebreo abón. Esta palabrita es la más dura, la más cruel de todas. Es cuando uno siente placer por el pecado. Esta es la maldad pura expresada en un ser humano. Lo hago porque me gusta y porque quiero. Abón, maldad, iniquidad, falta de conversión, corazón corrompido. Eso es lo que expresa este término. Y hay una palabrita más que dice allí, que habla de poner fin al pecado. Pecado hebreo hatá es el pecado en su versión más amplia, desde el error más inocente, que puede abarcar el pecado de inconsciencia, el que cometo sin saber que es pecado, sin saber que no está en armonía con Dios, hasta incluir los otros niveles de rebeldía y de placer por el pecado. Pero dice aquí que Jesús pone fin al pecado, lo soluciona. Él tiene el poder para arreglar esto y tiene el poder para arreglar las consecuencias de esto, siempre y cuando sea su voluntad. Cualquier solución para los problemas humanos que no trate el problema mayor que tenemos enraizado en nuestra naturaleza es una solución ineficaz. Si ponemos nuestra confianza en los seres humanos, estamos pifiando. La solución viene de Dios y tiene que ver con una transformación. Volvemos al libro de Joel. Ya estamos terminando, ¿sí? Capítulo 1, versículos 13 al 15, nos invita a tomar conciencia de nuestra condición. Y el versículo 14, a proclamar ayuno y convocar asamblea. En estos 10 días, uno de los objetivos es experimentar el ayuno. El disminuir la experiencia sensorial placentera que nos ofrece el mundo a través de todos los elementos que entran por nuestros sentidos. Uno de ellos son los alimentos, otro de ellos es nuestro celular, la conexión con toda la información, ayunar de eso, bajarle un poco a la sensorialidad y aumentar la espiritualidad, tomar conciencia de nuestra condición, confesar y experimentar el poder de Dios. Cierro con algunos pensamientos que tienen que ver con estas soluciones. Al reconocer nuestra insuficiencia, nosotros vamos a dar paso a la obra de Dios. Y la suficiencia de Él va a tomar el lugar de nuestra insuficiencia. Tenemos que disciplinarnos también. Tenemos que dedicar tiempo de ese que incluso tal vez no tengamos. Habla allí Joel de la vigilia y el ayuno. Y sí, estar atentos y disminuir la sensorialidad, disciplinarnos en buscar las cosas de arriba y no tanto lo que hay en el mundo. Buscar compartir esto en una experiencia grupal, compartir entre nosotros, fortalecernos entre nosotros. No te estoy diciendo que vayas y le digas a tu hermano, che, qué macana me mandé esta semana y confesarle todos tus pecados. No, eso es con Dios. Pero sí fortalecer a tu hermano y fortalecerte en tu hermano. Comunión, congregarse, hacerlo grupal. Versículo 14 termina diciendo, clamad a Jehová. Clamar. Cuando tomamos conciencia de nuestra condición, puede que nos sintamos un poco desesperados. Y razones tenemos, no nos faltan. En esa condición es cuando viene el clamor. Señor, ayúdame. Acá te necesito, solo no puedo. Y las promesas de Dios son que Él va a actuar. Y no tenemos un Dios chiquito, tenemos un Dios enorme. No sé cuál problemática puede estar circundando tu vida, tu experiencia personal,
pero que Dios puede solucionarla, puede solucionarla. Y todo esto que acabo de mencionar se vive ante la inminencia de la segunda venida de Cristo. ¿Cuántos estamos convencidos que falta poco para que Cristo venga? ¿Cuánto más necesario es que tengamos esta experiencia hoy, ahora? Porque estamos a las puertas. ¿Qué más puede faltar? Yo hace rato tengo la convicción personal de que todo en ese escenario, ese tablero de ajedrez está dispuesto. Lo único que falta es que el pueblo de Dios se alinee, esté a la altura del desafío que le espera. Tenemos todo un mundo para predicarle por el poder de Dios, porque por medios humanos ya vimos que no alcanza. Nacen más personas por día de lo que nosotros podemos predicar. Necesitamos una intervención de Dios. Necesitamos que Dios haga la diferencia, que sea decisivo. Los siguientes temas tienen que ver con el protagonismo de Cristo, el que estamos esperando que vuelva por segunda vez, el que pone final definitivo a la experiencia sensorial del pecado, el que una vez murió con la carga del pecado que nunca cometió y resucitó, el que fue entronizado en el cielo, recibió autoridad, pero falta que sea entronizado también por toda la humanidad redimida. Y para eso nos tiene que venir a buscar. Pero para que nos venga a buscar, nos tenemos que preparar. Para terminar, yo invité a un amigo muy querido que tiene una voz privilegiada, que va a entonar un canto que tiene relación justamente con este pensamiento, la centralidad de Cristo, la autoridad que tiene para resolver toda esta problemática en la cual estamos imbuidos, en la cual necesitamos, diría desesperadamente, del poder de Dios. Así que Rubén, te invito a acercarte. Cristo dijo, soy levantado, ciertamente a todos atraeré hacia mí. Y así como Moisés la serpiente levantó, a todos atraeré a mi mirar. Míralo en la cruz allí sufriendo y con toda impunidad se burlan de él. Y ante tanta injusticia su rostro Dios cubrió. Mi oscuridad él asumió. Levantado fue el gran maestro, alto porque todos puedan ver. Levantado fue en el Calvario. Cristo murió en mi lugar. Cristo dijo, volveré otra vez. Mi lugar en la expansión allí tendrás, para que por donde vaya tú me acompañarás. La eternidad podremos disfrutar. Todo adornado y esperando, para así disfrutar la eternidad. Ya los ángeles
a endulzar su voz, cantando al Cordero triunfal. Cantad, exaltado es el gran Maestro. Ropas blancas trae mi buen Jesús. Levantado reinará por siempre. Levantado el Señor vendrá. Levantado fue en el Calvario, alto porque todos puedan ver. Exaltado reinará por siempre. Levantado es, exaltado es, levantado el Señor vendrá. Levantado el Señor vendrá. Amén por eso. Que así como Jesús fue levantado en la cruz como un criminal, pueda ser levantado en nuestra vida como Señor y Rey de nuestras vidas. Para terminar, los invito a que nos pongamos de pie y tengamos una palabra de oración. Padre Santo y Eterno, gracias, Señor, por acompañarnos y bendecirnos con tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, por el sacrificio enorme que fue hecho en la cruz. Gracias, Señor, por haber dispuesto un plan de salvación para no dejarnos en nuestra condición. Gracias, Señor, porque al ser levantado Jesús en la cruz, nosotros fuimos levantados de nuestra condición y llamados a vivir una vida nueva. Permítenos, Señor, disfrutar y vivir esa experiencia con intensidad hoy, en este mundo y en este tiempo tan complejo, donde nuestra insuficiencia se hace notoria por todos lados. Necesitamos, Señor, de tu poder. Necesitamos, Señor, de tu obra en nuestros corazones, en nuestro entorno. Necesitamos, Señor, que nos capacites, nos prepares para terminar la misión. Necesitamos, Señor, verte venir en la gloria de los cielos. Necesitamos, Señor, que este mundo tal como está hoy termine y comience ese mundo nuevo que nos prometiste. Bendícenos con esta esperanza que sea permanente y recurrente en nuestra memoria a lo largo de estos 10 días, que estás por volver, que estás viniendo a buscarnos. Ayúdanos, Señor, a recibirte con fe. Bendice cada uno de los presentes y las familias que representan. Encomendamos cada uno de esos desafíos en tus manos y te pedimos perdón, Señor. Conscientes de nuestra condición, confesamos, Señor, que somos insuficientes. Nos ponemos en tus manos de amor, en nombre de Jesús. Amén.